Si tuvieras que elegir hoy entre comprar una casa o invertir en Bitcoin, ¿cuál crees que te haría más rico en los próximos 10 años? Hicimos la simulación real con precios en México, pagos mensuales reales y datos actualizados. Y si, en vez de pagar tu crédito hipotecario, invirtieras en Bitcoin, acompáñame a descubrir los números a continuación. Así que vamos a ello. Fíjense muy bien, ¿invertir en una casa o invertir en Bitcoin? Muy probablemente tú te has hecho esta pregunta, yo me la hice el día de hoy y me puse a hacer detalladamente una extrapolación, vaya, con precios fijos objetivos, por ejemplo de 200,000 pesos en un estimado de 5 años a Bitcoin y en un estimado de 1,000,000 de pesos en el caso estimado de que en 10 años llegara a ese precio de $1,000,000 en 10 años. Entonces, les voy a enseñar primero que nada de dónde vino esta duda que me surgió y viene de una de las personas más importantes e influyentes en México desde mi punto de vista, simplemente por el dinero que posee, ¿sí? Así que este es un sujeto que muy probablemente o te cae mal o te cae bien, pero una cosa es seguro, este sujeto sabe de negocios. Fíjate muy bien de dónde vino esta inspiración. Es que una persona normal, tal vez no de billones, pero debería estar expuesto a criptoactivos o a Bitcoin en particular. Mira, es muy difícil darle consejos financieros a la gente porque no sé. Pero yo diría una cosa, mira, si tú sueñas con tener una casa como seguridad y propiedad, vende la casa, réntela y cómprate unos bitcoins y siéntete. Escuchen al señor. Hola, a mí no es sobre todo porque las mujeres siempre quieren, mi casa, y ni es tu casa, es del banco. La casa es la peor inversión de todas, porque no es una inversión, en primer lugar, la casa es un gasto, así hay que verlo. Ahora es un gasto necesario, y dinero es para gastarse, ¿me entiendes? O sea, ¿qué caso tiene ser muy rico y no tener cosas bellas y una bonita casa y cosas bellas a todos? No tiene ningún caso. El dinero es un medio, pero si lo ves como inversión, la casa es una muy mala inversión. Ahí está un parámetro, no sé cuánto de tu patrimonio es la casa. Eso deberías tener en Bitcoin, mínimo. O sea, nos acaba de decir cuánto de tu patrimonio es tu casa, eso mínimo deberías tenerlo en Bitcoin. Entonces, después de yo ver este video, me surgió esta inspiración para crearles este video con datos reales, datos de México, datos que sí nos harían ver las cosas en una perspectiva de, pues bueno, qué es lo que conviene más, y vamos a ver detalladamente a continuación de qué estoy hablando. Fíjense muy bien. Imaginemos este escenario. A ver, este es un escenario bastante real, bastante aterrizado a los números actualmente aquí en México. Vamos a suponer que vamos a comprar una casa de 1,600,000 pesos, que aproximadamente en eso ronda una casa, ¿ok? Ya 1,000,000 de pesos no te alcanza para absolutamente nada, ni siquiera las de Infonavit están en ese precio, así que 1,600,000 pesos es una cifra bastante aterrizada a la realidad. Supongamos que vamos a dar un enganche del 10%, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner 160,000 pesos, ese es el 10% de enganche. Y además, acuérdense que nosotros tenemos que pagar gastos notariales, avalúo, escrituración, que rondan aproximadamente entre el 7.5%, en el cual en este caso serían 120,000 pesos, ¿de acuerdo? Así que en este caso tendríamos una inversión inicial total de 280,000 pesos, es decir que nosotros vamos a solicitar 1,440,000 pesos de crédito a una tasa del 10% de interés, que también por ahí eso es lo que rondan aproximadamente las tasas de interés de un crédito hipotecario en estos momentos. Así que nosotros estaríamos pagando una mensualidad de 14,000 pesos por 20 años. A ver, acuérdense que todo esto es aterrizado a los números reales, pero obviamente puede variar de acuerdo a la zona, de acuerdo al crédito que tú saques, de acuerdo a cuánto te cuesten las escrituras, etc. Y también varía por estados y hay un montón de factores que pueden hacer este ejercicio varíe un montón. Pero vamos a resumirlo en cosas que realmente son concretas, aterrizadas a la realidad, pero no creas que estos números son exactamente precisos y milimétricos, porque acuérdense que influyen muchos factores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener la alternativa de que invertir esos 14,000 pesos al mes, en vez de pagar nuestro crédito, vamos a suponer que estamos haciendo DCA, Dollar Cost Average. Básicamente ya lo hemos explicado en el canal, pero a grosso modo es estar comprando Bitcoin mes a mes sin importar el precio, y pues bueno, esto en vez de estar pagando el crédito hipotecario. Así que vamos al primer escenario.
punto número 1 en el que tenemos la opción 1 de comprar la casa. Fíjate, aquí estamos señalando la casa. El crédito sigue siendo a 20 años y aquí vamos a hacer el supuesto solamente de 5 años, ¿de acuerdo? No nos vamos a ir a 20 años, obviamente el crédito lo estamos poniendo o sí a 20 años, pero vamos a cortar aquí en 5 años para ver qué es lo que hubiera sucedido en estos supuestos que vamos a poner aquí. Tenemos nuestro enganche inicial del 10%, que son los 160,000 pesos, nuestros gastos notariales de 120,000 pesos, nuestras mensualidades pagadas para este entonces, que serían los 5 años en los que estamos suponiendo, pues bueno, serían 14,000 pesos por 60 mensualidades, que nos da 840,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro total invertido hasta estos 5 años serían 160,000 pesos más 120,000 de los gastos notariales, el enganche y los 840,000 pesos que serían las mensualidades pagadas hasta estos 5 años, dándonos un total de 1,120,000 pesos hasta ahorita, ¿de acuerdo? Ahora, también hay que tomar en cuenta que la casa no va a valer lo mismo siempre. Aquí estamos tomando un factor aproximado en el que la casa va a valer 6% anual más, es decir, una apreciación de plusvalía del 6% anual. Simple y sencillo, hay casas que pueden tener mayor plusvalía, hay casas que ni siquiera tienen plusvalía, pero aquí estamos poniendo prácticamente 6% anual, bastante conservador, así que la casa para estos 5 años pues estaría valiendo alrededor de 2,140,000 pesos, ¿de acuerdo? En este caso, todavía tendríamos una deuda pendiente al crédito hipotecario por 1,250,000 pesotes y pues bueno, tendríamos nuestro valor neto real, que sería prácticamente el valor de la casa hasta estos 5 años, menos el valor de la deuda que tenemos, y esto es lo que nos quedaría. Es decir, que si a estos 5 años decidimos vender la casa, decidimos pagar la deuda, nos quedamos con esto, para que se entienda, así simple y sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos con la opción número 2, que prácticamente aquí sería invertir en Bitcoin en vez de comprar la casa por esos mismos 5 años. Fíjate muy bien, aquí tenemos 5 años comprando, así como les comenté, DCA mes a mes y más la inversión inicial, porque pues en este caso estaríamos desembolsando lo mismo que pagamos de la inversión inicial, que sería el enganche, más los gastos notariales. Pues en vez de pagar el primer enganche más los gastos notariales, vamos a comprar eso en Bitcoin en ese momento y pues posteriormente estaríamos invirtiendo mes a mes los 14,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería nuestra inversión inicial en el caso de que optáramos por Bitcoin, que nos daría aproximadamente esta inversión inicial 0.124 Bitcoins, que pues prácticamente son satoshis. Y la inversión mensual que vamos a hacer serían los mismos 14,000 pesos por 60 meses por los 5 años, que serían 840,000 pesos, en los cuales al estar comprando mes a mes nos darían aproximadamente 0.34 a 0.36 bitcoins. Obviamente esta es una cifra completamente calculada, no es 100% real porque obviamente es un activo que tiene muchísima volatilidad, pero bueno, esto es un estimado aproximado que podríamos estar comprando. Obviamente me apoyé un poco de la inteligencia artificial para poder hacer estos cálculos que son un poco más avanzados, pero bueno, para que nos demos una idea, aproximadamente esto es lo que podríamos estar comprando en esos 60 meses con 14,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro total acumulado de Bitcoin hasta este entonces serían nuestro Bitcoin comprado inicialmente, más nuestro Bitcoin comprado a lo largo de esos 5 años, y pues nos daría un total de 0.471 Bitcoins, o sea, casi medio Bitcoin. Y aquí puse el estimado de que Bitcoin podría llegar a un precio de 200,000 pesos para los próximos 5 años. Y a ver, me estoy viendo súper conservador en este punto porque las estimaciones para Bitcoin en los próximos 5 años son arriba de 471,000 pesos.
Pero pues hay algunos analistas que le ven el precio bajo, hay algunos analistas que le ven el precio muy alto y me estoy yendo por un precio bastante conservador que serían 200,000 pesos en los próximos 5 años, que yo creo que son bastante pero bastante alcanzables, ¿de acuerdo? A ver, y para este entonces vamos a tener nosotros un valor estimado de 1,931,100 pesos, que serían aproximadamente $94,200 con un tipo de cambio que también estamos estimando de 20.50 pesos por dólar, ¿de acuerdo? Y para que vean las cosas muchísimo más sencillas, vamos a esta tablita que también les creé para que veamos el global de esta comparativa por los 5 años de este crédito que estamos poniendo. Fíjense muy bien, aquí tenemos la casa de esos 5 años y Bitcoin en esos 5 años. Tenemos el enganche inicial que serían los 160,000 pesos, los gastos notariales por 120,000 pesos, que en el caso de Bitcoin simplemente sería la suma de esto y pues obviamente no hay gastos notariales, simplemente sería nuestra inversión inicial. Tenemos las mismas mensualidades porque son 14,000 pesos en esos 60 meses, que nos da 840,000 pesos. Tenemos que nuestro total invertido para este entonces es exactamente lo mismo, 1,120,000 pesos para ambos. Aquí estoy poniendo que en el caso de que queramos vender, pues obviamente si queremos vender en estos 5 años nuestra casa, la liquidez es bastante baja. Y si quisiéramos vender el Bitcoin, en este caso la liquidez es bastante alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres vender tu casa no es de la noche a la mañana, tienes que contratar a un vendedor, tienes que ponerla en publicidad, te vas a tardar por lo menos unas semanas o meses en lo que vendes y bueno, pues por eso no es líquido tener una propiedad como tal. En el caso de Bitcoin sí es bastante alto porque tú lo puedes vender en cuestión de segundos, bajarlo a pesos mexicanos o a dólares y ya lo tienes en tus cuentas de banco sin ningún problema de manera inmediata, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, en el caso de la casa a 5 años, fíjate que todavía tendríamos una deuda de 1,250,000 pesos. ¿Por qué es esto? Porque acuérdate que la casa la pagamos con un crédito al 10% de intereses, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente para estos 5 años todavía no vamos a terminar de pagar la casa. Nos faltan 15 años más para poder terminar de pagar los intereses más el capital y así poder liquidar nuestra deuda total, ¿de acuerdo? En el caso de Bitcoin, aquí está lo interesante porque en este caso no tendríamos ninguna deuda, ya que simplemente sería una inversión completamente constante y el valor neto al finalizar en estos 5 años, si nosotros decidimos liquidar, es decir, vender la casa, nos quedaríamos con el valor neto de 890,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues en este supuesto, fíjense muy bien, nosotros tenemos para sacar el valor neto, que es el valor estimado de la casa en 5 años, con el cálculo de 6% de la plusvalía, menos la deuda pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para estos 5 años la casa va a valer 2,140,000 pesos. Nosotros liquidaríamos la deuda total, que serían lo que nos queda por el crédito que pagamos, de 1,250,000 y entonces nos quedarían líquidos 890,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Para este entonces, si hacemos la barbaridad de liquidar nuestra casa, tendríamos una pérdida, es decir, una minusvalía de 230,000 pesos. ¿Por qué se da esto? Porque nosotros habríamos invertido para este entonces 1,120,000 pesos, pero pues obviamente si la liquidamos y liquidamos la deuda, solamente nos quedaría esto y al finalizar tendríamos una pérdida de 230,000 pesos, lo cual absolutamente no conviene porque pues obviamente vas a perder dinero. A menos que veas que la casa subió, no sé, unos 2-3 millones de pesos, ahí sí convendría. Obviamente hay casos aislados, pero en este supuesto caso, pues bueno, aquí estaríamos perdiendo dinero. Y en el caso de Bitcoin, a 5 años, como no tenemos absolutamente ninguna deuda, y al finalizar nosotros estamos estimando que el precio objetivo de Bitcoin sea de $200,000, pues bueno, aquí se calcula el valor neto, que sería el Bitcoin acumulado hasta este entonces por el precio objetivo de $200,000, lo cual sería nuestro Bitcoin acumulado de 0.471 Bitcoins por el precio de $200,000 le puse una tasa de pues por ejemplo una tasa de conversión de 20.50 pesos por cada dólar que nosotros tengamos. Aproximadamente tendríamos esto, 1,931,100, que es lo que puse aquí.
¿Qué quiere decir? Que para este entonces, en estos 5 años, nosotros tendríamos una ganancia de 811,100 pesos. 811,100 pesos contra 230,000 pesos de pérdida. Aquí, en este caso, podemos ver fijamente aquí, podemos ver claramente aquí cómo podemos tener la comparativa de nuestro enganche inicial. Podemos aquí ver que las mensualidades son las mismas, el total invertido es el mismo. En este caso la deuda es mayor porque pues aquí sí tenemos deuda en el caso de la casa y nuestro valor neto sube muchísimo. Aquí podemos ver la comparación del valor neto de la casa y el valor neto de nuestro Bitcoin en el caso estimado de que supuestamente llegara a $200,000. Entonces, en este primer caso hipotético, casa vamos a perder, Bitcoin vamos a ganar. Vamos a ver en el siguiente caso. Supongamos que vamos a hacer esta extrapolación, pero ahora por 10 años, ¿de acuerdo? Fíjense muy bien. Se sigue pagando la casa, que son los 14,000 pesos, pero ahora por 120 meses, es decir, 1,680,000 pesos. Es decir, un total invertido de 1,960,000 pesotes. El valor estimado de la casa para estos 10 años, con este mismo 6% de plusvalía anual, sería de 2,860,000 pesos. Pero en este caso se nos sigue restando una deuda del crédito de 920,000 pesotes. Es decir, que el valor neto para este entonces de nuestra casa sería 2,860,000 menos la deuda de 920,000 pesos, que nos quedaría 1,940,000 pesos. Tomen en cuenta esto, ahorita vamos a ver más adelante la tablita. Y esta sería la opción 2. Seguimos comprando con DSA nuestro Bitcoin, tenemos el mismo total inicial invertido, etc. Pero para este entonces estamos estimando que para estos 10 años nosotros ya podríamos haber acumulado 1.004 Bitcoins. Y aquí, obviamente, el precio de Bitcoin a 10 años va a ser mucho mayor. En este caso le estamos poniendo un precio objetivo de $1,000,000 en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuestro valor estimado serían ese 1.004 Bitcoins que tenemos por el precio de 1,000,000 por la tasa de conversión que estamos poniendo aproximadamente de 20.50. Obviamente esta tasa puede variar completamente, puede ser mayor, puede ser menor. A lo largo del tiempo siempre ha sido mayor, pero bueno, estamos siendo conservadores aquí, ¿no? Y al finalizar tendríamos 20,582,000 pesos, es decir, $1,004,000, ¿de acuerdo? Vamos a ver la tablita a continuación. Fíjense muy bien, en este caso tenemos los mismos valores, es decir, el enganche de 160,000 pesos, los gastos notariales de 120,000 pesos, que sería pues la inversión inicial de 280,000 pesotes. Es decir, nosotros aquí ya para este entonces tendríamos 120 mensualidades, lo cual equivale a esos 10 años. Y en este caso sería 1,680,000 pesos pagados para ese entonces por las mensualidades. Lo mismo aquí tenemos en Bitcoin. Y al finalizar tendríamos un total invertido de 1,960,000 pesos para ambos casos. En el caso de la casa, todavía tendríamos 920,000 pesos que pagar por la deuda, porque todavía nos faltan 10 años por pagar esa deuda de nuestro crédito. En el caso de Bitcoin tenemos 0 pesos que pagar porque no tenemos absolutamente ninguna deuda. Seguimos teniendo la liquidez baja en la casa porque si la queremos liquidar en ese momento, obviamente es muchísimo más rollo que simplemente vender tu Bitcoin. Y aquí estamos poniendo el valor neto. En el caso del valor neto, acuérdense que es el valor estimado de la casa en 10 años, que en este caso serían 2,860,000 pesos, menos nuestra deuda pendiente, lo cual nos queda 1,940,000 pesotes. Y en el caso del valor neto de Bitcoin, sería el Bitcoin acumulado que nosotros tenemos, por el precio objetivo que le estamos dando de $1,000,000, así que sería, como lo comentamos, 1.004 Bitcoin, que sería ya prácticamente ya tendríamos un Bitcoin para este entonces, por $1,000,000 por la tasa de conversión de 20.50, nos da un total de 20,582,000 pesos. O sea, fíjense nada más la barbaridad que estamos viendo aquí. La pérdida o la ganancia, aquí estaríamos perdiendo 20,000 pesos. ¿Y por qué se da esto? Porque pues bueno, nosotros para este entonces, por el valor de la casa y restando la deuda, si liquidamos en ese momento,
pues prácticamente nosotros tendremos un valor neto de 1,940,000 pesos, pero nosotros ya invertimos para este entonces 1,960,000 pesos, lo cual liquidar para este entonces sería una pérdida para nosotros de 20,000 pesos, lo cual es bastante malo porque pues no estaríamos ganando pero absolutamente nada, simplemente nos habríamos ahorrado lo de la renta, pero aquí tendríamos esto líquido y prácticamente una pérdida de 20,000 pesos. Pero ¿qué pasa en el caso de Bitcoin? En el caso de Bitcoin, para este entonces, como nosotros no tenemos deuda, ya nuestro dinero va a valer 20,582,000 pesos. Es decir, tendríamos acumulado esto de Bitcoin y si lo liquidamos en ese momento, lo que vale esto menos lo que nosotros invertimos nos daría una ganancia para este entonces en esos 10 años de 18,622,000 pesos, lo cual es una absoluta y completa locura. Estamos hablando de más de 18.6 millones comparado con 20,000 pesos de pérdida que tenemos para este entonces. Simple y sencillo, de 200,000 pesos para 5 años, Bitcoin gana. Si ponemos el precio objetivo de $1 millón para 10 años, Bitcoin sigue ganando. Entonces, lo que me lleva a la conclusión de que comprar una casa realmente, si lo comparamos con Bitcoin, no tiene pero absolutamente nada de ganar. Y como lo dijo Ricardo Salinas Pliego, Bitcoin es un activo que se va a revalorizar 1 a 100 prácticamente. Y nosotros, si compramos una casa, prácticamente es porque queremos vivir ahí, porque queremos darnos el lujo de tener esa casa y prácticamente tener la seguridad de que tenemos un techo donde vivir. Y para conclusión, todo esto nos estamos yendo bastante conservadores porque fíjense, aquí tenemos la predicción del precio de Bitcoin para finales del 2025 de $145,000 por Bitcoin. Y tenemos la predicción para el 2030 de $458,000 por Bitcoin, es decir, pues ya en 5 años yo me fui bastante bajo. Los analistas están prediciendo aproximadamente $458,000 por cada Bitcoin, y si nos vamos ya para el 2035, pues bueno, están estimando aproximadamente un valor de $1.02 millones por Bitcoin. Entonces nos fuimos a números relativamente conservadores, y si estamos haciendo esta comparativa, la conclusión final es que sí, Bitcoin en este caso indudablemente siempre va a ser una mejor inversión. Pero acuérdate, estas inversiones implican una alta volatilidad y un altísimo riesgo que no todos están dispuestos a aceptar. Acuérdate que Bitcoin no simplemente va a ir para arriba para siempre. Fíjate muy bien, en 5 años podemos poner el precio de Bitcoin. Fíjense cómo ha tenido estos altibajos en los que nuestro dinero pudimos haberlo perdido por hasta 50 o 70% en las caídas más fuertes que ha tenido Bitcoin. Y no todos tenemos las agallas, el corazón y la frialdad para aguantar estas pérdidas y seguir invirtiendo mes a mes sin importar el precio, que prácticamente esa es la estrategia de DCA, invertir a pesar de las caídas y a pesar de las subidas. Entonces, si tú no estás dispuesto a arriesgar tu patrimonio simplemente para arriesgarlo en Bitcoin y ver cómo tienes caídas superiores a 50 o 70% que muy probablemente se vayan a dar, entonces Bitcoin no sería una inversión para ti, y pues es mejor que te vayas por otras inversiones más conservadoras. Acuérdate que esto no es ningún consejo de inversión, pero bueno, Bitcoin no es absolutamente ningún juego. Acuérdate que Bitcoin ya lo tienen gobiernos, es decir, por ejemplo, Estados Unidos, China, el Reino Unido, Ucrania, El Salvador, tienen reservas de Bitcoin en sus países. Fíjense muy bien, ya no estamos hablando de algo que sea especulativo, algo que se puede ir a cero de la noche a la mañana. Ya están entrando países enteros. Y además, muchas compañías están entrando a Bitcoin, como por ejemplo MicroStrategy, que ya tiene aproximadamente el 3% del Bitcoin total. Hay opciones también, por ejemplo, Tesla ya tiene en sus arcas también Bitcoin. Obviamente Coinbase, Block, GameStop. A ver, hay miles de empresas que actualmente ya tienen Bitcoin, y cada vez más los fondos de inversión están optando por tener opciones de Bitcoin en sus opciones de inversiones. Está el ETF de Bitcoin, el ETF de Ethereum, que ya nos está haciendo la vida para el retailer muchísimo más fácil para hacer esta inversión, y pues prácticamente es
Para este entonces ya es imposible que Bitcoin se vaya a cero y que creas que es especulativo. Pero eso es únicamente mi opinión personal. Dime qué opinas de este análisis en este caso. ¿Crees que Bitcoin sea una mejor opción que invertir que una casa? Dime qué opinas en los comentarios. Y espérate un momento, si te está gustando este video y no tienes ni idea cómo invertir en Bitcoin, te voy a dejar por aquí un video que no te puedes perder, donde te digo paso a paso cómo debes de invertir en Bitcoin para que sea súper sencillo que entres a este mundo y te voy llevando de la mano.